Ok, bueno, ahora que ya configuramos nuestra VNet, ahora lo que vamos a hacer es aprovisionar nuestro servicio de base de datos. Como te había comentado en las sesiones anteriores, el servicio que vamos a estar utilizando es Azure SQL. Es un servicio muy parecido a las bases de datos de Microsoft, al SQL Server. Y bueno, antes de levantar el servicio de la base de datos, pues déjame explicarte un poco todas las configuraciones que vamos a estar haciendo de este servicio de base de datos configurada dentro de nuestra red privada. Para eso, como bien definimos, pues ya teníamos nuestra VNet y nuestra subnet específicamente para la parte de base de datos. Entonces vamos a especificarlo un poco, ¿no? De esta manera, si gustas. Nuevamente acá tenemos nuestra VNet que está dentro del segmento de la 10.0.0.0 preca 16 y nuestra subnet en la 10.0.1.0. Entonces lo que nosotros ocupamos una vez levantemos el servidor de base de datos es que pues este servidor, digamos, esté en la 10.0.1.4, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces esa sería un poco la configuración que debemos de hacer. Ok, primero vamos a definir como el servidor, ¿no? De base de datos con el que vamos a estar configurando. Entonces, supongamos que acá vamos a tener nuestro MSQL Server en esta parte de acá. Y aquí vamos a tener definida la base de datos del producto que nosotros vamos a estar utilizando. Definamos esta base de datos como, ¿qué te parece? OneTeachingDesign.db. Esta va a ser la base de datos que vamos a estar configurando. Ahora, lo que nosotros ocupamos hacer es que cuando levantemos el servidor, recuerda que la base de datos, ¿no? Está alojada dentro del servidor de base de datos como tal. Y yo lo que ocupo hacer es que este servidor de base de datos, ¿no? Esté asignado dentro de una de las IPs disponibles que tenemos en esta subnet de aquí. Para poder hacer eso, vamos a hacer uso de un componente que se llama Private Endpoint. Vamos a definirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, haz cuenta y caso que este Private Endpoint es como si fuese la interfaz de red, ¿no? Imagina que aquí tenemos como el periférico de red o el cable de red tal cual, y lo que nosotros ocupamos hacer es que este cable de red pues conecte esto de acá con esto de acá, ¿verdad? Con la PINet como tal. Entonces, esa es la configuración que nosotros ocupamos hacer. Entonces, vamos a especificarlo con flechas, ¿no? Nuevamente, aquí vamos a tener que el private endpoint, que nuevamente haz cuenta caso que este viene a figurar como si fuese la interfaz de red como tal, va a apuntar hacia el servidor de base de datos y ese private endpoint lo vamos a conectar con nuestra subnet. Vamos a cambiar el color, ¿no? Entonces, esta sería un poco la configuración que vamos a hacer. Entonces, al momento, ¿no? En que nosotros hacemos esta conexión de nuestro servidor de base de datos dentro de esta subnet, haz cuenta y caso que automáticamente el servidor va a estar, qué sé yo, 10.0.1.4 o .5, pues va a depender de la disponibilidad de la siguiente segmento de red, ¿no? En el que se le pueda asignar una IP, ¿no? a cada uno de los servicios que nosotros vayamos conectando en esta sección de acá. Ahora, como no sabemos, ¿no? Que en algún momento puede ser la .1.4 o la .1.5 o la .1.27, lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle un DNS privado. La idea es que
cada vez que nosotros, qué sé yo, por ejemplo, ingresemos el dominio private link db.database.windows.net, ¿no? Asumamos que ese va a ser como el DNS privado, privado local que vamos a generar. Automáticamente apunte a la 10.0.1. Algo, ¿no? Y ese algo es pues a la IP que se le haya asignado al servidor de base de datos. Entonces, bueno, para explicarlo un poco más claro, ¿no? Ahorita vamos a asumir, ¿no? Que a este se le asignó la 10.0.1, digamos, .25, ¿no? Tal cual. Y yo lo que quiero hacer es que internamente, ¿no? A lo privado, cuando quieran acceder al private, digamos, private link db.windows.database.net, ¿sí? Cuando internamente, ¿no? Digamos, ya sea la API o ya sea el worker con la function app que vamos a levantar, cuando ellos quieran acceder a la base de datos, ellos lo van a hacer a través de este private link que nosotros vamos a generar, y lo que va a suceder es que automáticamente este DNS va a apuntar a la IP que se le haya asignado al servidor de base de datos, ¿no? Entonces, nuevamente, cada vez que escriban este DNS, lo que va a suceder es que va a apuntar directamente a esta IP de acá. Eso va a ser nuevamente para cuando estemos haciendo las configuraciones ya en development y las hagamos apuntando a los servicios internos, a los servicios privados, para garantizar 100% la seguridad y que la base de datos no va a estar expuesta fuera de nuestra red privada cuando ya estemos operativos, ¿no? Cuando estemos haciendo el desarrollo, te voy a enseñar cómo vamos a abrir, o a través del firewall, cómo vamos a permitir que la IP pública del Internet con el que nosotros estemos trabajando, y utilizando el DNS público que se le asigna a la base de datos, nos podamos conectar a ella para poder hacer todas las configuraciones de nuestras tablas, etc. Ok, entonces ahora que ya entendemos, ¿no? Que ocupamos configurar ese DNS, recuerda, nuevamente, el private link es solamente para poder hacer la conexión de este servidor que vamos a configurar dentro de esta subnet que tenemos en esta parte de acá. Entonces, para eso, lo que vamos a ocupar hacer es definir algo que se llama DNS zone o la zona del DNS. Entonces lo vamos a identificar con este nombre, DNS zone. Y los DNS son característicos por manejar algo que se llaman records. Entonces, en estos records que vamos a tener en esta sección de acá, lo que vamos a hacer es que el segmento de red que tenemos en esta sección de acá, lo vamos a apuntar, ¿de acuerdo? Lo vamos a apuntar a este servicio de acá. Vamos a cambiarle esto de acá. Recuerda, por ser la interfaz de red, es el que tiene la IP, no es el que tiene la IP. Entonces, lo que nosotros ocupamos es hacer la traducción de este private link que tenemos, private link DNS, ¿no? Podríamos llamarlo, que tenemos en esta parte de acá, haga la traducción a esta IP. Entonces, una vez que ya tengamos como registrada esta IP bajo este DNS y se registra a través de los records del DNS zone, lo que ocupamos hacer es que este DNS zone tenga permisos para poder acceder a cualquier segmento de red de la VNet, ¿no? Nuevamente, recuerda de que lo que nosotros buscamos es que cuando el servidor del servidor web, ¿no? quiera acceder a la base de datos mediante este link de acá, lo pueda permitir. Entonces, para eso vamos a configurar un componente muy especial de Azure que se llama DNS Zone VNet,
link. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que va a hacer es que me va a conectar el DNS-SON con la VNet que estamos configurando. Entonces, va a conectar este componente de acá con este. Y el DNS-SON va a conectar también con la VNet completa. Entonces, va a ser esta conexión de acá. Entonces, esta es toda la configuración que vamos a hacer justo ahorita para poder levantar nuestro servidor de base de datos. Recuerda que a esta base de datos le vamos a habilitar también la IP pública de nuestro proveedor de internet con el que estemos conectados, en mi caso con Claro, por ejemplo, para que yo pueda acceder desde un cliente de SQL a esta base de datos de acá y pueda hacer todas las configuraciones pertinentes, ¿no? Dicho eso, y pues ahora que ya estamos claros con cuál es la infraestructura que ahora nos va a tocar configurar y conectar, recuerda de que estos dos elementos ya existen, ya los habíamos configurado en la sesión anterior. Entonces ahora tenemos que configurar un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Son 6 elementos nuevos que vamos a estar configurando para poder hacer la conexión, ¿no?, de mi base de datos dentro de la red privada virtual que configuramos y que ya tengamos disponible ese servicio de base de datos para poder empezar a levantar todas nuestras tablas, los esquemas, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces ahora que ya tenemos lista la estrategia, nos vamos a ir a nuestro proyecto, a esta parte de acá, y vamos a empezar a hacer todas las configuraciones de nuestra base de datos. Vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a poner db.tf de Terraform y aquí vamos a empezar a definir los resources. Entonces, lo primero que vamos a configurar, ¿no?, ahorita, si te parece, es el servidor de base de datos. Entonces, hagamos esta definición. Entonces, el nombre del servicio, ¿no?, para el servidor de base de datos se llamaría Azure RM-MSQL-server, ¿no? Nuevamente recuerda que es el servidor el que estamos configurando. Y aquí le vamos a colocar el nombre como de la variable que va a apuntar al manifiesto del servidor de base de datos que estamos configurando. Entonces vamos a llamarlo SQL Server por el momento. Y ahora que ya tenemos el cascarón, digamos, de la definición de nuestro servidor de base de datos, vamos a hacer las configuraciones, digamos, de siempre. Aquí vamos a colocar SQL Server guión, ¿no? Y aquí vamos a colocar, vamos a copiar esto, si te parece bien. Vamos a colocar, ¿no?, que va a ser SQL Server guión, el nombre del proyecto guión, el ambiente que estamos configurando ahorita, que es el ambiente de desarrollo. Recuerda que el ambiente de desarrollo tiende a ser normalmente el ambiente más barato o los recursos más baratos que vamos a levantar. Luego que ya definimos esto, hay que apuntar también a en qué grupo de recursos vamos a querer configurar nuestra base de datos. Va a ser exactamente la misma configuración, resource-group-name igual a Azure Resource Group. Recuerda que aquí lo que está haciendo es que viene, ¿no?, y busca todos los resources que se hayan configurado de grupos de recursos. Hacemos luego el punto, ¿no?, que es RG. Recuerda que es RG porque nosotros le colocamos como nombre RG. Si tú le pusiste acá resource G, por ejemplo, tu configuración tuvo que haber sido Azure-resource-group, Azure resource G, perdón, como habíamos mencionado, y .name, ¿no?, que es exactamente el valor del atributo que queremos extraer. Luego el location, que sería pues exactamente el mismo que hemos estado utilizando anteriormente. Luego aquí vamos a colocar cuál es la versión
Ahorita la versión más actual de motor de base de datos con la que contamos es la 12.0. Entonces vamos a estar trabajando encima de esta versión de servidor de base de datos. Luego aquí vendría lo que es el administrator login. Y aquí vamos a colocar cuál va a ser el super admin usuario con el que vamos a poder entrar o acceder a este servidor de base de datos. Entonces vamos a colocarlo como SQL admin. Esto te voy a enseñar después cómo lo vamos a manejar con el equivalente de las variables de ambiente de Azure. Claramente cuando lo suba a producción no voy a hacer que apunte. Y claro está, al valor crudo de la contraseña que vamos a poner ahorita en esta sección de acá, sino que lo vamos a definir en una variable de ambiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar administrator login -password, ¿sí? Y vamos a colocar el valor de... por este momento dejémoslo como 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿no? Nuevamente esto lo voy a cambiar después y lo voy a poner dentro de las variables de ambiente o el equivalente de variables de ambientes que maneja Terraform. Vamos a colocar los tags de siempre, ¿no? Vamos a colocar los tags de siempre, los podemos extraer de esta parte de acá. Creo que sería interesante ver si estos tags los podemos asignar en una variable, en el valor default, por ejemplo, de una variable. Podríamos hacer el ejercicio rápido, ¿no? A ver si funciona. Si no funciona, pues lo dejamos como estaba anteriormente. Vamos a colocar variables, tags, ¿de acuerdo? Aquí sería como description, all tags used. Y aquí vamos a colocar en default. Miremos a ver si le podemos hacer la asignación de un objeto completo. Y vamos a ponerle acá el valor de var.tags. ¿Qué te parece si lo probamos, ¿no? Para ver si está bien esta configuración. Entonces lo podemos hacer con un Terraform Prime. Aquí nos está dando el error del environment y del project. Vamos a ver si es que están mal configuradas. Pareciera que sí. Y está apuntando el error. Variable not allow. Sí, pareciera que si lo hacemos de esta manera, que tenemos en esta parte de acá, vamos a colocar los valores crudos, dep, y acá vamos a colocar OTD. Ok, volvamos a probar. Vamos a ver. Argument name, administrator login is not inspector. Administrator. Ajá, sí, es porque está mal escrito. Regresemos a nuestro. Acá sería. Administrator. Vamos a probar. Pareciera que esta vez sí está bien. Todo perfecto. No, esto claramente me dice que sería un cambio al que vamos a aplicar. Y pues ahora que sabemos que esta parte de los tags funcionan, lo podríamos configurar de esta manera, así, ¿no? En todos los otros, en todas las otras configuraciones que ya hicimos. ¿De acuerdo? Entonces eso pues nos va a ahorrar un par de líneas de código. Ok, entonces ahora que ya hemos configurado justo este pequeño segmento de acá, que es el servidor de base de datos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar la base de datos. Entonces, nuevamente vamos a colocar resource, ¿no? Es Azure RM-MS SQL-database, ¿no? Que sería la base de datos que vamos a estar utilizando en este caso para esta definición de acá.
Y acá vamos a colocar el nombre de la base de datos que queremos configurar. Entonces, ¿qué te parece si le colocamos como nombre? Vamos a ver, como habíamos puesto en la presentación. Habíamos colocado... Ok, no, este va a ser... Ajá, otd.db. otd.db. Vamos a dejar este. No estoy 100% seguro si se permiten los puntos en la definición de los nombres de las bases de datos. En cualquier caso nos daría el error al momento que apliquemos los cambios. Entonces, por el momento dejémoslo así. Si nos da error, pues lo cambiamos por un guión o un guión bajo. Si no, pues pues lo dejamos de esa manera, ¿no? Una vez que ya definimos el nombre de la base de datos, hay que especificar encima de qué servidor va a estar configurado esta base de datos. Para poder configurar el servidor de la base de datos, lo vamos a hacer a través de server-id. Y acá en este server-id vamos a especificar el Azure rm-mssql, sería el mssql.server.sql server. Recuerda que este fue como el nombre de variable que le estoy colocando a la definición de este servicio que tengo en esta parte de acá. Y aquí sería punto el ID, ¿no?, de la base del servidor al que queremos apuntar, ¿no? Entonces, para poder definir la base de datos, lo que ocupamos es el ID del servidor que estamos generando. Este es un ID que automáticamente lo genera o lo crea Azure al momento que hace el despliegue de cada uno de estos recursos. Entonces, no te preocupes por este valor. Él va a saber, ¿no?, cuál es el valor con el que lo tiene que sustituir. El siguiente parámetro es el SKU que vamos a estar utilizando para la configuración de esta base de datos. Entonces, el SKU name que vamos a estar utilizando es una S0. La S0 no sé si recuerdas un poco cuando estuvimos viendo el tema de precios, es de las bases de datos más baratas que hay. Creo que andaba aproximadamente en $7 al mes o $4. No recuerdo muy bien, pero es una base de datos pues bastante barata, ¿no? Por lo menos para el experimento que vamos a estar haciendo con nuestros proyectos, definir las tablas, los esquemas y que se conecte con nuestra API, está más que bien. Aparte que pues va a estar en la nube, ¿no?, también, así que eso le da un valor agregado bastante bueno. Y vamos a definir los tags también, ¿no?, y le vamos a colocar var.tags, ¿no?, que fueron los tags que ya definimos anteriormente. Entonces, hasta este punto de acá, pues ya configuramos estos dos componentes que te acabo de explicar, ¿no?, en esta sección. Ahora vamos a configurar el private link. Recuerda que este private link, cuando lo estemos configurando, básicamente lo que vamos a tocar como conectar es el segmento de red con el servidor de base de datos, ¿no? Entonces, para eso vamos a levantar otro recurso. Este recurso lo vamos a llamar Azure Private Endpoint. Private Endpoint, ¿no? Nuevamente es este pequeño servicio de acá, este Private Endpoint. Y a este Private Endpoint le vamos a colocar como nombre SQL-private-endpoint, ¿no? Este es el nombre que le estoy especificando. Vamos a dejarlo con una P. Ok. Ahora vamos a especificar el nombre que le vamos a dar a este servicio o a este private endpoint de acá. Entonces yo lo voy a llamar SQL-private-endpoint y vamos a utilizar todas las definiciones que tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces este va a ser el nombre del private endpoint que acabamos de definir, o este es el nombre que nosotros vamos a poder ver ya en la plataforma de Azure cuando la levantemos.
También acá hay que especificar el resource group, donde vamos a configurar este private endpoint o verlo también como si fuese la interfaz de red. Luego también hay que especificar el location, ¿no? Que ya lo tenemos especificado en esta parte de acá. Luego de location vamos a definir cuál es la subnet, ¿no? En la que vamos a estar trabajando. Entonces también va a ser para poder definir la subnet, Azure RM-subnet. Recuerda que lo podemos copiar de esta parte de acá también, ¿no? Le podemos dar punto luego y a la que queremos especificar ahorita es a la subnet de la base de datos, ¿no? Y le vamos a dar punto, vamos a ver, punto ID. Esto es subnet-id.id en esta sección de acá. Ok, ahora que ya tenemos configurada la información básica del subnet, ahora lo que vamos a especificar dentro es cómo vamos a conectar primero con nuestra base de datos. Entonces vamos a poner el Private Service Connection, Private-Service Connection. Entonces este Private Service Connection, el nombre que le vamos a asignar va a ser SQL-Private-Endpoint Connection. Vamos a ponerlo S. Y acá vamos a terminar de complementar con la configuración del nombre del proyecto y del ambiente que estamos trabajando. Vamos a especificar también el Private Connection Resource ID. Private Connection Resource ID. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a definir el ID del servidor que previamente configuramos, que sería este de acá, Azure MSQL.SQL Server.id, ¿no? Entonces fíjate que acá el nombre de la propiedad es un poco más genérico porque claramente estos endpoints privados no son solamente para poder conectar bases de datos. Podemos definir esa conexión también, por ejemplo, con el storage account. Y de hecho lo vamos a hacer claramente. Pero bueno, ¿no? Entonces vamos a tener el Private Service Connection, ¿no? Que en este caso el Resource ID va a apuntar al Resource ID de la base del servidor de base de datos que configuramos. No, recuerda que conecta con el servidor, no con la base de datos. La base de datos al final viene siendo un objeto, ¿no? que vive dentro del servidor que nosotros estamos configurando. Azure sí tiene la propiedad de que el servidor figura más como un fierro, ¿no? Como aquí pueden alojar distintas bases de datos con distintos tipos de capacidades, ¿no? Lo cual está bastante bien. Porque aquí el objeto de la base de datos en Azure tiene su propia configuración de memoria, de núcleos, etc. Y nuevamente el servidor viene siendo más como el cascarón, ¿no? Que me sirve para poder alocarlo en la infraestructura a nivel de red. Otra propiedad más que tenemos que especificar acá es bueno, ya especificamos a qué servicio va a estar conectándose. Entonces acá le vamos a colocar ahora se le llama subresource name para poder especificarle que vamos a estar corriendo SQL Server, el servicio de SQL Server a través de esta interfaz de red que estamos configurando. Entonces es subresource names, ¿no? Y dentro de un arreglo aquí podemos especificar todos los servicios que van a estar corriendo encima de esta interfaz de red. Entonces esto claramente le da también un extra de seguridad
de que si algún otro servicio trata de correr encima de esto de acá, pues claramente daría un error. Vamos a ponerlo dentro de comillas. Ok. Y el siguiente parámetro es manual connection. Vamos a especificar como false. Esta sección de acá. Ok, entonces con esto, esta pequeña parte de acá, lo que hicimos fue establecer la conexión con el servidor de la base de datos. ¿Qué tocaría ahora? Hacer que conecte con el segmento de subred con el que queremos conectar o trabajar. Entonces, para poder configurar este segmento de subred, déjame ver. No, perdón, ya habíamos hecho la configuración del segmento de subred en esta parte de acá. Y acá especificamos la configuración de base de datos, ¿no? Entonces ya lo último que haría falta es hacer la conexión con los tags, ¿no? Par.tags. Entonces corramos nuestro Terraform Prompt para ver si vamos teniendo errores de typos. Y vamos a ver, our resource block must have two labels, type and name. Y este está en la línea 14. Vamos a ver, línea 14, que es justo esta de acá. Aquí tengo el error de que definí el tipo, sin embargo no especifiqué el nombre de la base de datos, ¿no? El nombre de la variable de base de datos con la que estoy definiendo. Claramente el nombre de la base de datos ya una vez desplegada va a ser este de acá. Entonces, ¿qué te parece si a este le colocamos SQL-DB, ¿verdad? Entonces, volvámoslo a correr nuestro plan. Ahora el error que tenemos, vamos a ver, inconsistency dependency log file. The following dependencies, selection records in the log files are inconsistency with the current configurations. Ok. Vamos a correr este comando de acá, terraform init. Pareciera que perdió la conexión con el servicio. Ok, entonces vamos a correr nuestro AZ login. Vámonos acá. Es la suscripción 1. Terraform init. Vamos, refusing previous version. Vamos a correr Terraform Prompt nuevamente. Vamos a ver. Azure. Ok. Creo que aquí hay un error. Es Azure RM Private. Ok, pareciera que esta vez está bien. Terraform Prompt. Ok. Bueno, creo que está bien, ¿no? Que me haya dado este error a mí también. Lo que sucedió es que tenía mal escrito, bueno, no mal escrito, sino que no había terminado de completar el nombre del resource que quiero especificar, que es un private endpoint. Lo estaba dejando solamente como Azure y es Azure RM. Entonces,
Pequeño error de typo, ¿no? El que teníamos en esta parte de acá. Como puedes ver, está bien, no tenemos más errores. Serían 3 elementos los que estaríamos configurando en este caso. Pero nos falta todavía, ¿no? Seguir configurando. Hay que levantar ahora lo que va a ser nuestro DNS Zone, ¿no? Y dentro del DNS, bueno, después del DNS Zone, vamos a definir los records de este DNS Zone que va a apuntar al private endpoint que ya definimos. Recuerda de que esto lo estamos haciendo para poder manejar la traducción de que cuando querramos acceder a este DNS privado, customizado que estamos generando nosotros, apunte a la IP de la interfaz de red que acabamos de definir en esta sección de acá. Entonces, para eso vamos a definir nuestro siguiente recurso. Va a ser el Azure Private DNS Zone. Entonces es Azure RM, esta vez sí lo vamos a escribir bien. Private DNS Zone. ¿De acuerdo? Y vamos a colocarle como nombre Private DNS Zone. Ok, entonces vamos a hacer casi que las mismas configuraciones. Vamos a colocar el nombre de cómo vamos a querer definir este dominio propio. Entonces yo le voy a colocar private.db.link. Aquí realmente ya puedes colocar con lo que te sientas más cómodo. .database.windows.net. Este .database.windows.net es buen estándar manejarlo también porque al momento que se configura la DNS pública también lo hace en función de este dominio del database.windows.net. Entonces lo que nosotros estamos haciendo de diferente ahorita es el private, ¿no? Del servidor de base de datos que estamos configurando. Entonces, private DB server, mejor para que haga más sentido. Private DB server. Vamos a burlar el link, ¿no? Y dejémoslo de esta manera, ¿no? Para poder, una vez que hagamos el release, estemos utilizando este dominio privado que estamos definiendo en esta parte de acá. Ok, entonces ahora que ya seteamos el nombre, vamos a colocar también el resource group. Esta sección de acá. Ahora vamos a definir los tags, ¿no? Esta es una definición bastante corta. Va a ser igual a var.tags. Ok, entonces con esto ya tenemos preparado el DNS Zone, ¿no? Que es este componente de acá. Ahora hay que establecer los records que van a estar dentro del DNS Zone. Y estos records, recuerda de que lo que vamos a insertar dentro de esta lista de records es el private endpoint o la interfaz de red que actualmente está asignada a la al servidor de base de datos y conecta con la subnet de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a declarar un nuevo resource. En esta sección de acá, este resource se va a llamar Azure Private DNS. Private DNS-a record, ¿no? Que es justo lo que vamos a empezar a configurar ahorita. Y vamos a colocarle private como nombre. Private DNS a record. Un nombre un poco largo, pero descriptivo y significativo para lo que estamos configurando en esta sección de acá. Vamos a escribirlo bien. Ok, entonces vamos a colocar el nombre también de este record que estamos configurando. Entonces vamos a colocarle como name. Vamos a colocar SQL server record, porque es un record lo que vamos a configurar. Y vamos a complementarlo con el nombre del proyecto y el nombre del ambiente que estamos configurando en esta parte. Luego vamos a configurar el zone name, ¿no?
Entonces, nuevamente, para poder configurar el zone name va a ser a través de Azure Private DNS Zone .private DNS Zone, que es el que configuramos acá, .name, ¿no? Que es justo el nombre lo que ocupamos extraer para poder setearlo en este atributo que estamos configurando en esta parte de acá. Luego hay que especificar el resource group también para la definición de este componente. Luego vamos a especificar el TTL igual a 300, que son los tiempos de pings de conexión. Y luego vamos a especificar los records, ¿no? ¿Cuáles son? En este caso, las IP address que queremos agregar dentro de estos records que tenemos en esta sección de acá. Entonces, va a ser... Recuerda que aquí lo que ocupamos hacer es apuntar a nuestro Azure Private Endpoint, que sería Azure Private Endpoint, que sería este de acá. Punto, el nombre de nuestro Azure Private Endpoint, que es el SQL Private Endpoint. ¿De acuerdo? Luego vamos a poner el Private Service Connection. Este es un atributo que tiene ya esta interfaz de red, ¿no? O este Private Endpoint que configuramos en esta parte de acá. Entonces, este Private Service Connection, esto es un arreglo en el elemento 0, ¿no? Lo que vamos a extraer de acá es la IP, ¿no? Sería el Private IP Address. Private IP Address. Claramente esto yo lo saqué de la documentación, que esta es la manera en cómo se configuran los records para que apunten, para poder extraer la IP de esta interfaz de red o de este Private Endpoint que configuramos en esta sección de acá, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos de configurar los records, ¿no? Que nuevamente este record apunta o está conectado con este Private Endpoint. Por último, lo que ocupamos configurar es el DNS Zone VNet Link, que nuevamente es un nombre muy descriptivo también, ¿no? Lo que hace es conectar un DNS Zone, que en este caso es el que tenemos acá, con la VNet completa, no es con la subnet, es con la VNet completa. Y esto es con el objetivo de que este private DNS que generamos acá, pues realmente pueda acceder también a todas las subnets que nosotros definamos dentro de nuestra VNet. Entonces vamos a definir un nuevo recurso más, un nuevo resource. A este resource lo vamos a llamar Azure rm-private-zone-virtual network. Súper largo este nombre. Virtual network-link, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Hace bastante sentido lo que queremos hacer. Azure RM, que pues apunta al Resource Management. Private DNS Zone, que es el primer componente que nosotros queremos conectar. Y el otro sería el Virtual Network. Y pues al final es un link, ¿no? Lo que estamos haciendo entre esos dos componentes. Entonces, vamos a colocarle acá VNet Link como nombre. Voy a dejarlo un poco más simplificado. Nuevamente recuerda que este nombre no es un nombre que yo decido, es un nombre que realmente existe dentro de la definición de Azure, ¿no? Recuerda de que puedes buscar más información en esta parte de acá. Entonces, como puedes ver, aquí tengo, ¿no? los private DNS, que este es justo el que estamos configurando ahorita, ¿no? Y aquí puedes leer un poco más la documentación de la implementación de este recurso que estamos configurando ahorita. Ok, entonces ahora que ya tenemos definido esta parte de acá, vamos a colocar su nombre también. Yo lo voy a llamar como VNet Link, ¿no? Y vamos a colocar el complemento de nuestros nombres de variables, esta parte de acá. Luego vamos a especificar el grupo de recurso también, que sería el mismo.
vamos a especificar el private DNS zone name. Private DNS zone name, ¿no? Que nuevamente ya teniendo esto, pues sabemos que sería este de acá, punto, este de acá, punto name. Y claramente el segundo sería el Virtual Network ID, que este viene de nuestra network, ¿no? Recuerda de que es a la VNet completa, entonces sería azurem.virtual, networks, ¿no? Que lo colocaríamos en esta parte de acá. Su nombre era VNet, si no mal recuerdo, ¿no? Y ocupamos el ID, por lo cual vamos a colocar .id en esta última sección de acá. Ok, entonces con toda esta configuración ya estaríamos listos para poder hacer todo el despliegue de nuestro servicio de base de datos. Vamos a correr claramente nuestro Terraform Prime para ver los errores que tenemos. Y vamos a ver, nos dice que tags, ok, está mal escrito. Es igual, no un menos, ¿no? En esta parte de acá. Vamos a correr nuestro plan y nos dice que vamos a ver the update locked dependency selection to match the change configurations. Pareciera que tenemos un error parecido al de la vez pasada. Provider registry Terraform con Azure y vamos a ver, no lo menciona muy bien. Ok, es acá, ¿no? RM. Vamos a volverlo a correr. Pareciera que esta vez no hay error. Y estamos listos para poder agregar los 6 nuevos elementos que acabamos de configurar. Entonces vamos a correr nuestro Terraform Upright. Y aquí, como te había comentado en el video anterior, pues sí requiere un poco más de tiempo porque el aprovisionamiento de la base de datos pues toma aproximadamente sus 30-40 segundos o un minuto dependiendo. Entonces aquí sí vamos a esperar a que se haga toda la instalación. Ok, parece que tuvimos un error al momento que se estuvo haciendo la configuración. Creo yo que es un error bastante lógico y es por el password. Aparentemente no pasó la regla de validación. Vamos a ver si tenemos algún otro error más. Pareciera que no. Entonces, pues, hagamos, ¿no? el cambio del password, ¿no? Pongamos Azure, voy a colocarlo con un arroba. Azure Admin 1209. Nuevamente recuerda que esto claramente yo lo cambio después para poder colocarlo en variables, ¿no? Variables de ambiente. Entonces va a tocar volver a ejecutar esto.
Perfecto. Entonces, como puedes ver, ya se terminó de hacer la configuración. Como puedes ver, esta sí fue una configuración pues un poco más tardada de ejecutar. Estuvo aproximadamente 3 minutos 47 segundos para poder hacer todo el despliegue y nuevamente hace todo el sentido del mundo de que tome bastante tiempo porque los servidores de Azure, pues, lo que está sucediendo es toda la configuración del servidor, de el aprovisionamiento de la base de datos, la configuración de la interfaz red, que es ese private endpoint que definimos. Se creó el DNS zone, su dominio privado, y la conexión, ¿no?, del record que se asigna dentro del DNS zone con la VNet total. Entonces, sí fueron pues bastantes componentes a los que nos tocó hacer un release. Por lo cual, si ahora nos vamos a nuestro home y nos vamos nuevamente al grupo de recursos que estamos trabajando, vas a poder ver que ahora pues tenemos más componentes creados, ¿no? Entonces, el primero, ¿no?, y el más importante que te estuve mencionando en esta parte de acá, que este private endpoint al final del día sirve como una interfaz de red y de hecho el icono lo trata de explicar un poco también, que es como ese ya dispositivo físico que lo que hace es querer conectar específicamente el servidor con la subnet a la cual está asignada. Como puedes ver, aquí le asignó la 10.0.1.4, en este caso por formar parte del segmento de red que ya habíamos especificado, que es esta parte de acá. Como puedes ver en Virtual Network Subnet, pertenece específicamente a este de aquí y le asignó esta IP. Entonces, nuevamente nosotros podríamos conectarnos, ¿no?, con esta IP, pero pues para hacerlo un poco más profesional, lo que estamos haciendo es definir ese DNS privado, que es este que definimos en esta parte de acá, private.dbserver.database.windows.net, como puedes ver. Entonces, este es el DNS que configuramos. Y este DNS zone, recuerda, ¿no?, está atado a una Virtual Network Link, como puedes ver en esta parte de acá. Está atado al VNet Link OTDDEP, ¿no?, que fue el que definimos. Recuerda que es este de acá, ¿no?, el que definimos en esta parte. Y tiene dos record sets que vienen siendo el servidor de base de datos, ¿no?, que definimos. Perdón, que es en este caso esta interfaz de red, no, este private endpoint que definimos en esta parte de acá. Entonces, con esto estamos haciendo ese attach de nuestra interfaz de red con el servidor de base de datos. Ahora, nuevamente, esto es como la manera en cómo nos vamos a conectar y cómo se van a comunicar los servicios internamente, ¿no? Una vez cuando ya hagamos el release de nuestras soluciones, ¿no?, en esta parte de acá, vamos a hacer la referencia a través de este private de DNS que acabamos de generar. Pero bueno, aquí está el servidor de base de datos, por cierto, como puedes ver. Este es nuestro SQL Server. Perdón, creo que estoy entrando al ejemplo que hice anteriormente. Vamos acá. Aquí vas a poder ver que este es el servidor de base de datos que acabamos de levantar. Perdón, esta es la base de datos. Este es el servidor, el SQL Server OTD-dev. Y aquí en Databases, ¿no?, vas a poder ver cuáles son las bases de datos que tiene configurada, que en este caso es la OTD.db también. En esta sección de acá, ¿de acuerdo?, ¿no?, es una S0 que es de 10 DTUs, que nuevamente el precio de esta creo que era gratis o $4 o $7, algo así. Aquí está, no, son $14 mensuales, ¿no?, que está bastante bien, por lo menos para los ejercicios que vamos a hacer ahorita nosotros. Y ahora el tema es cómo nos conectamos nosotros a nuestro servidor de base de datos. A ver, las configuraciones de firewall se hacen por base de datos, ¿no? Entonces acá en el OTD.db nosotros nos podemos ir al set server firewall y acá nosotros podemos agregar cuál es la IP pública, ¿no?, con la cual nosotros estamos saliendo. Cuando nosotros entramos en esta sección de acá, automáticamente el Azure lo detecta, automáticamente, ¿no? Que es la 201.190.16.157, que en este caso es la IP con la que yo estoy saliendo como tal.
¿De acuerdo? Y yo ahora lo que voy a querer hacer es, yo lo podría agregar directamente desde esta parte de acá, pero déjame explicarte cómo lo podríamos hacer directamente de esta sección de acá. Antes de hacer eso, sí quiero hacer el experimento de agregar la variable dinámica. Bueno, no dinámica, sino como la variable de entorno, podríamos decir. Entonces aquí vamos a agregar nuestro Terraform .tfvars, ¿sí? Y acá vamos a especificar cuál va a ser el nombre de del password con el que vamos a estar trabajando. Password. Y aquí le vamos a colocar, claramente esto pues yo lo voy a cambiar después, ¿no? Pero vamos a definir la que teníamos en esta parte de acá ahorita. Vamos a ver. Este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, muy parecido, ¿no? a las variables de ambiente, de cómo las podemos definir. Entonces, ahora en nuestros variables vamos a crear la variable del password. Description. Vamos a colocar SQL Server Password. Ok. Aquí le vamos a colocar como type. Le vamos a colocar que es un string. Vamos a colocar sensitive. Sensitive igual a true para que respete las mayúsculas y minúsculas en esta parte de acá. Y una vez que ya tenemos definida la variable, vamos a ver, lo tenemos como password. Tiene que llamarse password también acá. tfvars, sí, está igual, ¿sí? Tienen que coincidir los nombres de las variables con los nombres de esta parte de acá. Ok. Y acá en el de base de datos, ahora vamos a colocarlo como var.password, ¿no? Entonces esto lo hace claramente más seguro, ¿no? Esta configuración. Y vamos a agregar ahora la IP que te había comentado. Yo esto ya lo tenía previamente typeado, así que te lo muestro en esta parte de acá. Entonces este es, el recurso se llama Azure SQL Firewall Rule. Le voy a llamar allow my IP. No, allow my IP, la verdad que aquí el nombre pues no es tan sensitivo porque es el nombre que le coloca en esta sección de acá cuando nosotros lo agregamos. Es justo este nombre de aquí. Lo voy a borrar. El resource group es el mismo, el Azure smsql.sql.resource group name. Fíjate que acá también puedo extraer el nombre del grupo de recursos haciendo referencia al mismo servidor de base de datos. El server name, que es exactamente el mismo que hemos estado definiendo en la sección de arriba, .name. Y aquí coloco el rango de IPs que quiero validar, que quiero aceptar, que en este caso son estas IPs que tengo definidas en esta sección de acá. Ok, entonces una vez ya tengo esto, vamos a ejecutar nuestros cambios. Solo que acá ahora vamos a tener que especificarle el nombre de la variable o el nombre de los archivos de las variables que queremos que sean reemplazadas. Entonces vamos a colocar nuestro Terraform prang primero para poder validar de que efectivamente los cambios que estamos haciendo sean los correctos. Entonces vamos a colocar --var--file y le vamos a colocar igual, y dentro de paréntesis vamos a colocar el nombre del archivo, que en este caso es terraform.tfvars. Vamos a darle enter.
Miremos los errores. This chapter is not used with the language. Ok, creo yo que como es un string, vámonos acá. Hay que especificarlo de esta manera. Todo está bien. Como puedes ver, solamente es un cambio el que estamos haciendo. Claramente hicimos dinámico ahorita la manera en cómo va a agarrar el password, ¿no? Metiéndolo dentro de un archivo que funciona muy parecido a las variables de ambiente. Como puedes ver, este archivo ahorita se encuentra como disabled y es gracias al git ignore porque lo estamos deshabilitando. Porque claramente a mí no me interesa hacer el versionamiento de ese archivo cuando lo manda a mi repositorio de GitHub. Ahora, pues que ya sabemos que esto está bien, pues vamos a correr el apply. Claramente hay que dejar especificado también que tiene que hacer el reemplazo de información sensitiva a través de nuestro tf-vars. Nuevamente solo era un cambio el que tenía que hacer. Este no debería de tomar tanto tiempo en levantarlo. Vamos a decirle que sí. Ok, entonces ahora como ya se aplicó el cambio, si nos vamos a la base de datos y justo si refrescamos, vámonos acá, démosle ok, queremos guardar los cambios y nos vamos nuevamente a la base de datos, le damos a set server firewall, no, vas a poder ver de que ya se seteó la IP que acabamos de especificar. Nuevamente lo pudimos haber hecho claramente directamente desde acá, pues no hay mayor problema, pero también no, pues, se puede hacer a través de código como lo hemos estado configurando con todo nuestro proyecto. Ahora sería cómo nos conectamos a la base de datos, ¿no? Entonces vamos a abrir un cliente que se llama Azure Data Studios. Aquí realmente puedes usar también tu cliente de Microsoft SQL. Ojo, si quieres levantar la base de datos con Postgres o con MySQL, claramente el nombre del recurso va a ser distinto, no va a ser el mismo que yo he estado utilizando, entonces te quedaría de tarea averiguarlo si no quieres utilizar Azure SQL como tal. Pero bueno, no, si en caso que usas Azure SQL, puedes usar este cliente para poder conectarte con los servidores de bases de datos de ellos, o puedes usar el cliente tradicional del SQL Server Management Studios, no puedes usarlo perfectamente, o algún otro cliente de tu preferencia que se conecte con servidores de base de datos que permita conectarse con servidores de SQL. Entonces, en esta sección de acá, vamos ahora a levantar un nuevo servidor, bueno, a hacer la conexión con un nuevo servidor. Y aquí, como te había comentado, ahorita como lo vamos a hacer una conexión pública, digamos, desde mi máquina local contra este servidor, lo vamos a hacer a través del DNS público que es configurable, que es este de acá. Entonces vamos a utilizar este para poder conectarnos. El tipo de autenticación va a ser un SQL login, ¿no? Es SQL admin, el nombre del usuario que colocamos. Vamos a refrescarlo. SQL admin, como lo puedes ver. Y en la contraseña, pues sería la contraseña que tenemos especificada en esta sección de acá. Entonces, vamos a especificar esta contraseña. Vamos a dar que recuerde la contraseña. Aquí puedes especificar también cuál es la base de datos a la que te quieres conectar. Ahorita te va a aparecer como login porque va a establecer la conexión. Como puedes ver, ya lo hizo. Y aquí identifica la base de datos que creamos, que es la otd.db. Aquí le podemos colocar un nombre a la base, bueno, a la conexión de este servidor.
La verdad que yo lo podría dejar como otd.db también. Vamos a darle connect. Y como puedes ver, aquí ya hizo la conexión exitosa con la base de datos que acabamos de crear, ¿no? Y claramente las tablas están aquí vacías, ¿no? Claramente yo como primer ejercicio, ¿no? Lo primero que haría es crear un esquema. Vamos a hacer un poco más grande. Create Schema OTD, que es donde van a estar las principales tablas que nosotros vamos a estar creando, ¿no? Entonces aquí ya creamos el esquema y supongamos que vamos a crear una tabla. Vamos a ponerla temp table ahorita, no, nada especial, nada normalizado, claro está, solamente para que veas de que efectivamente sí está funcionando bien la configuración que acabamos de hacer. Vamos a poner un ID que es un int, primary key, vamos a poner que es un identity también, ¿no? 1,1, esta parte de acá, nombre, una edad, vamos a correr la tabla, ¿no? Y claramente ahora, a ver, perdón, hice una muy mala práctica. Déjame borrar esta tabla que acabo de crear. Porque la idea del esquema que creamos es que creemos las tablas encima del esquema que acabamos de definir. Recuerda que es mala práctica crear tablas encima de DBO por temas de seguridad. Entonces vamos a poner OTD. Vamos a esperar que se cancele la ejecución que hicimos en esta parte de acá. Vamos a correr. Perfecto. Vamos a refrescar. Y como puedes ver, bueno, no hizo el, vamos a borrar, drop table, temp tables. Recuerda, es una base de datos muy barata, por lo cual puede que los queries cuesten en ejecutarse. Normalmente no, a veces también puede ser por latencia de red, ¿no? Como tal, aquí ya hizo la ejecución. Entonces vamos a volver a refrescar, ¿no? Y como vas a ver, ahora solamente tenemos una tabla, ¿no? Por lo cual ahora ya estás más que listo para empezar a crear todas las tablas que van a estar relacionadas con el web app que vas a estar desarrollando. Dicho eso, espero que te haya gustado este video. Creo que sí estuvo un poco más largo que los anteriores, pero nuevamente lo que acabamos de configurar fue toda esta conexión de acá. Cuando estemos haciendo las pruebas locales de la API con la base de datos, vamos a estar utilizando el público, ¿no? Porque como podemos ver, sí establecimos esa conexión desde mi máquina con ese servidor. Pero cuando ya hagamos el release, vamos a estar haciéndolo con la red privada. Fíjate que este servidor de base de datos, en la parte de Set Server Firewalls, aquí tiene una opción que dice Allow Azure Services and Resources to access this server. Yo no lo voy a activar porque toda la finalidad de la red privada que acabamos de hacer es para que exista una conexión exclusiva dentro de las VNets que acabamos de configurar. Y claramente tengo restringidas por IPs cuáles van a ser los clientes que se van a poder conectar a esa base de datos. Recuerda que todas estas configuraciones las estoy haciendo en la suscripción que levanté de la UNA, ¿no? Por lo cual, siendo estudiante, ¿no? de una universidad con una cuenta institucional de Office 365, tienes todos estos recursos, ¿no? Para poder experimentar y poder aprender más sobre configuraciones en la nube y poder llevar al siguiente nivel la configuración y presentación de tus proyectos. Dicho eso, nuevamente, muchas gracias, ¿no? Por la atención de esta explicación, y espero que empieces ya a configurar y crear tus bases de datos y a definir tus tablas para poder hacer posteriormente el desarrollo de tus APIs.